Bueno, pues la verdad es que esta semana de febrero de 2026 ha sido una auténtica montaña rusa para los mercados. Hemos tenido de todo, desde una orden directa de Pekín que ha hecho temblar los cimientos de la deuda estadounidense, hasta datos económicos en Estados Unidos que se contradecían de un día para otro. Vamos a desgranar qué ha pasado exactamente y, sobre todo, por qué es tan importante. Para que nos hagamos una idea del dilema, esta cita de Harnett, de Bank of America, lo clava. Dice que no es el inicio de una crisis, sino una corrección. Una corrección amplia, saludable y que además ya tardaba en llegar para purgar el exceso de euforia. Y esa es justo la pregunta clave de toda esta historia. ¿Está el mercado simplemente soltando un poco de vapor después de tanto optimismo? ¿O estamos viendo las primeras señales de algo más serio? Vamos a ver qué pistas encontramos. Vamos a empezar por el principio, por el origen de todo este nerviosismo. Y es que el primer gran temblor de la semana no vino de Wall Street, no, vino de Pekín. El dragón, como se suele decir, decidió hacer un movimiento estratégico que ha tenido unas repercusiones, a nivel global. Y la noticia bomba fue esta. China ordena a sus bancos locales que reduzcan su exposición a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ojo, que no hablamos de una sugerencia, ¿eh? Es una instrucción, una orden directa para que poco a poco se vayan desvinculando de la deuda americana. Y esto es fundamental, porque China siempre ha sido uno de los mayores compradores de esa deuda. Que ahora se retire del mercado, pues genera una incertidumbre tremenda. Y claro, el impacto se notó al momento. Fijaos en esta cifra, 682.600 millones de dólares. Ese es el nuevo nivel de deuda americana que tiene China en sus manos, el más bajo, de hecho, desde la crisis financiera de 2008. Dicho de otra manera, es una señal clarísima de que uno de los principales acreedores de Estados Unidos está dando un paso atrás, y eso podría hacer que a EU le salga más caro financiarse. Como era de esperar, toda esa onda expansiva que salió de Pekín no tardó nada en cruzar el Pacífico y llegar a Nueva York. Así que vamos a ver ahora cómo se vivieron esos nervios en Wall Street, cómo la corrección golpeó de lleno, pero de una forma muy particular. Es que lo curioso es que la corrección no fue para todos igual. Fue directa, como un misil, a por las operaciones más populares, las que estaban hasta arriba de gente, las grandes tecnológicas, el mundo cripto y el crédito privado. O sea, justo los activos donde se había acumulado más euforia, más especulación, fueron los primeros en recibir el golpe. Solo para que nos hagamos una idea, en el mercado de las criptomonedas se liquidaron más de 4.000 millones de dólares en posiciones apalancadas en apenas 5 días. Una barbaridad. Y aquí podemos ver cómo los grandes jugadores, como por ejemplo el fondo de Soros, ya se estaban moviendo. Si seguimos la tabla, es muy revelador. Por un lado, una postura bajista en energía, casi 600 millones de dólares apostados en contra del sector. Por otro, una apuesta alcista y muy fuerte por la inteligencia artificial, aumentando su inversión en Microsoft, un 159%. Y por último, una salida en toda regla de China. Estaban leyendo perfectamente el panorama y tomando decisiones muy claras. Pero ojo, que no todo eran malas noticias. Entre tanto revuelo, había una señal bastante positiva para los inversores. Parece que por primera vez en años, el mercado está empezando a diversificar su fuerza. Este gráfico lo explica muy bien. Muestra cómo el S&P 500 de igual ponderación, donde todas las empresas pesan lo mismo, está rindiendo mejor que el índice normal, que está dominado por las tecnológicas. De hecho, lo supera por el mayor margen desde el año 92. Esto lo que nos dice es que la fortaleza del mercado ya no depende solo de 4 o 5 gigantes. Vale, así que mientras los mercados globales se movían con todos estos bandazos, la economía de Estados Unidos, era un auténtico rompecabezas, un lío de señales contradictorias. Es lo que se podría llamar una economía con efecto latigazo, donde los datos te llevan de un extremo a otro en cuestión de días. Por un lado tuvimos esto, el informe de empleo de enero. Se crearon 130.000 puestos de trabajo. Las previsiones más optimistas hablaban de 65.000, así que las pulverizó. A primera vista, una señal de una economía que va como un tiro, ¿verdad? Pues aquí es donde viene el giro de guión. Al hacer la revisión anual de los datos, de repente aparece esta otra cifra, menos 862.000 empleos. Así, de un plumazo, casi 1 millón de puestos de trabajo que se suponía que existían, pues se esfumaron de las estadísticas. Esto lo pone todo patas arriba y te hace dudar de la supuesta fortaleza de la economía. Entonces, la pregunta es, ¿de qué datos nos fiamos? Y la confusión va más si miramos al consumidor de a pie. Porque, por un lado, la presión es evidente, la deuda en tarjetas de créditos está en un récord histórico, 1.280 billones de dólares, y los impagos están en el nivel más alto desde 2017. Pero, por otro lado, el consumo se está frenando en seco. Las ventas minoristas se quedaron planas en diciembre y la venta de viviendas tuvo su peor caída mensual en 4 años. Entonces, ¿el consumidor está al límite de su capacidad o todavía aguanta? Los datos, la verdad, no se ponen de acuerdo.
Y en medio de toda esta niebla económica y de mercado, de repente emerge una fuerza que parece ir por libre, totalmente inmune a la incertidumbre. Hablamos, claro, de la fiebre del gasto en inteligencia artificial, una fuerza que, la verdad, parece imparable. Mirad este gráfico porque la tendencia es, bueno, es una locura. Esto es el CAPEX, o sea, la inversión en infraestructuras de los hyperscalers, los gigantes como Google, Amazon, Microsoft, como porcentaje del dinero que generan. Fijaos en el salto. De una media del 40% pasamos a un 65% en 2025 y la proyección para 2026 es que se gasten casi el 90% de todo su flujo de caja. Están invirtiendo prácticamente todo lo que ganan. Es una apuesta masiva que parece no verse afectado en absoluto por la subida de los tipos de interés. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este frenesí, solo hay que ver este número. 380 millones de dólares. Es la última valoración de Anthropic, una de las empresas líderes en IA. Prácticamente ha duplicado su valor en su última ronda de financiación. El capital privado está entrando a las puertas en este sector, a un ritmo que no se había visto nunca. Y te preguntas, ¿por qué toda esta prisa? ¿Por qué esta inversión masiva? Bueno, esta frase de Mustafa Suleyman, el jefe de IA de Microsoft, da una pista bastante clara. La mayoría, si no todas, las tareas profesionales que realizan los trabajadores de cuello blanco serán completamente automatizadas por la IA en los próximos 12 a 18 meses. Es una predicción brutal que explica el porqué de esta carrera armamentística en inversión y el impacto tan transformador que se espera. Y ya para terminar, para entender del todo por qué los mercados están tan nerviosos, tenemos que abrir el plano. Porque todo esto no está pasando en el vacío. Está ocurriendo con un telón de fondo geopolítico muy, muy tenso. El tablero mundial, la verdad, es que está en vilo. Es que si repasamos lo que ha pasado solo esta semana, el tablero geopolítico estaba al rojo vivo. Vimos una escalada de tensión con el despliegue de un portaaviones estadounidense frente a las costas de Irán. Luego, en el frente tecnopolítico, Rusia bloqueando aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Al mismo tiempo, las alianzas se movían, con un nuevo acuerdo comercial entre EU y Taiwán. Y mientras tanto, potencias como Reino Unido o Japón lidiando con sus propias crisis internas. Cada uno de estos puntos por sí solo es una fuente de volatilidad. Todos juntos, pues imaginad. Y con todo esto volvemos a la pregunta del principio. Después de analizarlo todo, ¿estamos viendo una corrección de mercado sana y necesaria? ¿O estamos ante una economía global que es mucho más frágil de lo que parece? Lo más fascinante de esta semana es que la respuesta no está nada clara. Hay argumentos muy sólidos para las dos cosas. Por un lado, una purga de la euforia que quizá hacía falta. Y por otro, grietas muy reales en la economía. A lo mejor la verdadera historia es que ambas realidades están conviviendo al mismo tiempo, y esa es la mayor fuente de incertidumbre de todas. En fin, gracias por habernos acompañado.